de hoy día, miércoles 11 de noviembre. La clase número, según mis cálculos, 34. Clase número 34. ¿Me escuchan bien, cierto? Entonces, hoy vamos a estudiar, creo que varias cosas que van a ser interesantes sobre el pectoral, la mitra y la corona de oro del sumo sacerdote. Esa va a ser la enseñanza de este día. El pectoral, la mitra y la corona de oro. Vamos a tratar de alcanzar eso. Así que vamos a ver cosas bastante interesantes, maravillosas, de esta parte de esta vestimenta. Entonces, quiero ver algo, mis queridos, antes de orar. El pectoral, la mitra y la corona de oro. Eso vamos a ver. Entonces, eso vamos a ver. Espérenme un poquitito, mis queridos hermanos. Quería ver algo aquí de estos apuntes. A ver. Después voy a ver eso. Que se me vino la idea ahora. No voy a perder tiempo. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor en esta hora, que nos dé claridad todo lo que vamos a aprender. Señor, te doy gracias por este hermoso momento donde aprendemos de tu palabra. Señor, queremos que estos estudios tus hijos califiquen para enseñar a otros. Que a través de este estudio, Señor, Rosmira, Rafael, Señor, Ramilé, Miguel, Juan Pablo, se transformen en maestros, donde también ellos puedan enseñar a otros, guiar a otros. Señor, estos son más que un conocimiento, son la herramienta para restaurar vidas. Glorifícate, Señor, en ellos, y que estas enseñanzas ellos puedan ver la bendición que está manifestado a través de estos estudios. Cada estudio que hacemos, tú sueltas bendición. Bendiciones que ajusten, que justifiquen sus ingresos, su salud, o todo aquello, Señor, que a lo mejor nunca han pensado algo, pero los conecta a esta gran promesa. Por los méritos de Cristo Jesús, oro. Amén y amén. Bien, mis queridos, esta vestimenta que vamos a ver, que está colocada en el sumo sacerdote, esto es después del cinto, del pectoral. Este se le llama, para que lo anoten ustedes ahí, el pectoral del juicio. Así le llaman este tipo de ropa, el pectoral, la mitra, la corona de oro. Ya cuando se está poniendo esto, le llaman el pectoral de juicio. Y este pectoral se ajustaba a la parte frontal del efod. Ya en los 8 estudios ya expliqué eso. Entonces ahora voy a abrir la Biblia y vayan conmigo en Éxodo, capítulo 28, versículos 15 y 30. Antes de leerlo, quiero mencionar algo. Yo creo que ya si salimos de la cuarentena de los sábados y domingos, ya tenemos la semana, voy a hacer los estudios ya presencialmente con ustedes en la iglesia, allá en el local, un máximo de 8 personas. Entonces, es mucho más enriquecedor porque así yo puedo que ustedes lean, compartan, estudien. Es más presencial porque así es muy monótono. Fija, se limita porque el hecho que yo lo escuche, a veces no se escucha bien. Entonces, por eso yo leo, pero a mí me gusta que participen. ¿Se fija? Entonces, para que ustedes sepan, por eso ayúdenme. Llegando, nos liberan sábado y domingo. Nos vamos a estudiar la iglesia y ahí en el celular saldrán para otros que quieran también participar. ¿Ya? Si el caso fuera necesario.
pero vamos a partir con miércoles. Ahí cerramos el portón, la puerta abajo, y quedamos solamente los que vamos a estudiar, encerrarnos a leer la palabra. Amén. Por eso vayan orando al Señor, porque es mucho más enriquecedor. Porque así ustedes leen en diferentes versiones. Yo tengo libro hebreo, entonces ustedes van viendo las cosas. Me gustaría explicar más, pero por la connotación que me da esto, me impide entrar más profundo con ustedes. Se me ha hecho mucho más difícil poder enseñar en forma más visual. A mí me gusta más enseñar visual o más práctica. Y la idea es que ustedes logren esta etapa. Yo espero que Miguel, espero que Rafael, Rosmira y todos ustedes que me están escuchando puedan transformarse en maestros. Esa es la idea. Terminando este estudio, entonces, la idea es que ustedes tomen una célula y puedan enseñar a otros. Entonces, por eso los estudios que ustedes van escuchando, la idea es que lo tengan todo. Ahí van a tener todo el manual del propósito eterno. Bien, entonces abrimos nuestra Biblia en Éxodo capítulo 28, versículo 15. Éxodo capítulo 28, versículo 15 al 30. Dice así, dice, hará asimismo el pectoral de juicio, se fijan, ahí está, el pectoral de juicio de la obra primorosa, la harás conforme a la obra del efod, de oro, se fijan, va primero azul, púrpura, después carmesí y lino tejido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho, o sea, 4,5 centímetros, eso es un palmo. Y lo llenarás de pedrería de 4 hileras de piedra, una hilera de piedra sárdica, de topacio, de carbunclo, la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, un diamante. La tercera hilera es un jacinto, un ágata, una amatista, y la cuarta hilera dice un berilo, un onice, un jaspe. Toda esta montada en encaste de oro, y las piedras serán según el nombre de los hijos de Israel. 12 según su nombre, con grabadura de sello, cada una con su nombre, y serán según las 12 tribus. Hará también el pectoral de cordones de hechura de trenzas de oro fino. Hará el pectoral 2 anillos de oro, las cuales las pondrás a los 2 extremos del pectoral. Fijarás, fíjese, 2 cordones de oro en los 2 anillos de los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 encastes y los fijarás a la sombrera del efod en su parte delantera. Hará también 2 anillos de oro, las cuales pondrán los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Y hará asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijará en la parte delantera, en las 2 hombreras de efod hacia abajo, delante de la juntura sobre el cinto de efod, y juntarán el pectoral de sus anillos a los 2 anillos de efod con cordón azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Y llevarán a Aarón los nombres de los hijos de Israel. Eso es importante porque la parte clave del versículo 29 es llevará. Dice, llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Hay otra palabra ahí. Cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrá el pectoral de juicio, fíjese, el Urín y el Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entren delante de Jehová, y llevarán siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre el corazón delante de Jehová. Entonces, vamos a aplicar esta parte importante de la vestimenta. Esto está
anunciado de acuerdo a las instrucciones del propósito eterno de Dios. Esto no es algo que inventó Moisés, eso no es algo que él miró a los egipcios cómo se vestían y dijo, copiémoslo. No, esto nace completamente en el corazón de Dios. Esto es del corazón de Dios. Y allá en el monte él entró Moisés en una dimensión, yo le hablé, la vestimenta. Él ve esta vestimenta y él tiene que hacerlo conforme al modelo que vio allá. Y da las instrucciones de Dios. E incluso ya hemos estudiado los otros estudios anteriores, cómo Dios escoge a personas llenas del Espíritu Santo para que tengan capacidades artísticas, de diseño, para construir estas vestimentas que son netamente sobrenatural, pero que tienen un significado y un propósito eterno. Entonces, el pectoral de juicio estaba hecho del mismo material del efod. Ya hemos explicado el efod en los estudios anteriores. Entonces, tenía 23 centímetros por un lado y delante del pectoral, o sea, de la parte de aquí del pectoral, había 4 hileras de piedras preciosas, como lo podemos ver, 3 de cada hilera. Y sobre cada piedra estaban escritas los nombres de las 12 tribus de Israel. Eso no habla ahí. Entonces, ya podemos ver, señalar cómo estaban escritos. El pectoral estaban unidos al efod por medio de cadenas de oro. Entonces, eso es importante. Por eso vaya imaginando. Me gustaría mostrar fotos para que pudieran haberla visto, pero lo que quiero que ustedes esto lo vean al frente. Ellos tenían aquí unas cadenitas de oro. Y por acá también tenía otras cadenas de oro. Al frente había piedras aquí, delante, y estaban de acuerdo al orden de los nacimientos de los hijos de Jacob. Cada uno de esas piedras tiene un aspecto, un propósito y un significado profético, que no es el caso ahora estudiarlo porque sería muy largo, pero cada uno de ellos, por eso cuando estudien esto, ustedes pueden indagar. Las piedras tienen un significado profético muy grande que está basado en Génesis. Permítame, a ver si lo encuentro. En Génesis, si ustedes quieren verlo, capítulo 49. Por eso tiene una relación de Génesis capítulo 49 con este pasaje del libro de Éxodo. Entonces, la traducción bíblica que se ve en otros pasajes, ustedes, por ejemplo, si tienen otras versiones bíblicas, se van a encontrar ornamento de decisión, ¿ya? Así lo llaman. Ustedes las pueden encontrar, porque ustedes aquí en esta versión la están viendo pectoral de juicio. En las otras traducciones la llaman ornamento de juicio. La palabra juicio, en este caso, no se refiere a castigo. Eso sáquelo de su mente. No se refiere a castigo. Ahí sí, ahí me mostró una foto, pero para que ustedes puedan ver las hileras. Entonces, la palabra de juicio en este caso no se refiere a castigo, gracias Juan Pablo, o amonestación, sino se refiere a decisión y conclusión. Entonces, aprenda esto. Ya el sumo sacerdote, que ya tenga eso en su frente, significa que este hombre ya está capacitado para poder recibir los mensajes directos de Dios, que va a hablar a través de esas piedras. Entonces, cada nombre, acuérdense que cada nombre de las 12 tribus de Israel tienen un significado. Y cada piedra tiene un significado profético, hay una bendición ahí. Por eso el número 12 refleja gobierno. ¿Qué refleja? De gobierno. Acuérdense, el número 12, cada vez que vean 12 refleja gobierno.
Entonces, ahora el sumo sacerdote, si él tenía las 12 piedras, iba a gobernar, pero el tenerlo aquí en el corazón, aquí al frente, como dice la escritura, eso es símbolo de la iglesia. O sea, la iglesia está puesta aquí al frente y atrás de la iglesia está Cristo. Por eso Cristo intercede por la iglesia. Esa es la figura. Por eso aquí el sumo sacerdote simboliza a Cristo. Y el pectoral representa a la iglesia. Y la iglesia está manifestada en este gobierno. Por eso ahora tiene algo maravilloso porque es el gobierno de reino que está establecido en las 12 piedras que está puesto ahí. ¿Ya? En las 12 piedras que estaban manifestadas ahí. Mi tesis que hice yo relacionado con la vestimenta total del pectoral, aprendí mucho de los símbolos de ahí. Por eso me costó eso casi 3 meses trabajar en eso con rabinos, con personas que reflejaban esas piedras. Pero fíjese que las piedras no eran piedras chiquititas, sino que los diamantes eran así de grandes. Son piedras preciosas. Se dice que lo que tenía aquí, al frente, solo al frente, sin contar las cadenas, solo las piedras, las 12 piedras, equivalen hoy día casi a $100 millones. Eso costaría solo el frente del pectoral. $100 millones. Entonces, imagínense el costo lo que tenía ahí. O sea, hoy día ese sumo sacerdote no podría andar en la calle porque de seguro que lo asaltarían. ¿Se fija? Entonces, eso refleja ese pectoral. Entonces, como hemos dicho, este pectoral que habla aquí, ahí tenemos, gracias, muy bien. Aquí tenemos los pectorales, tenemos en el nombre, se fijan, hay nombres de aquí. Ya, esos son nombres, pero estos pectorales, estos son posibles. Aquí tenemos, aquí tenemos artesanalmente. Si lo está mostrando ahí, gracias por ayudarme. El pectoral que tenemos ahí tenemos las cositas, pero eso amarillo que vemos ahí, los amarillos serían cadenas de oro. Eso sería cadenas de oro. No sería ahí ¿cómo se llama? De hilo, sino cadenas de oro. Eso todo sería de oro. Y esas piedras que están ahí no es la misma que habla acá, pero refleja un color, porque habla de zafiro, habla de diamante. Entonces, en este pectoral da una ilusión, por así decirlo, una imagen de aquello que pudo haber sido. ¿Ya? Gracias a alguien que me puso eso. Y continúo con eso en el nombre del Señor. Entonces, mire, ¿qué hemos dicho? Que la palabra que habla aquí de ese pectoral, usa la palabra el pectoral de juicio, pero no es el concepto que nosotros tenemos, sino que eso es igual a decisión y a conclusión. Entonces, cuando el sumo sacerdote se ponía ahí, iba a establecer una decisión y una conclusión. ¿Ya? La Septuaginta, que es el Antiguo Testamento escrito en griego, no en hebreo, le pone el ornamento de decisión. Así le pone a este pectoral. Entonces, ¿qué es lo que hace el sumo sacerdote? Solicita una decisión de Dios. Eso está solicitando. Él desea solicitar decisiones de parte de Dios. Hay algo complejo, por eso se lo pone. Hay algo complejo, y eso complejo ahora tiene que Dios ahora revelarlo. Entonces, esto es parte importante, ¿se fija? Porque ahora el sumo sacerdote intercede.
el sumo sacerdote intercede al Padre, el Padre revela a través de las piedras y las piedras le hablan el mensaje al sacerdote y el sacerdote manifiesta el mensaje. Entonces, aquí vemos cómo la palabra, cómo se manifiesta, y eso se llama revelación. Cómo la iglesia corporativamente se revela. Por eso la revelación no puede ser secreta, la revelación no es para uso personal, la revelación es para un pueblo, es corporativo, ¿ya? Entonces, la revelación expresa la voluntad a través del pectoral. Eso anótenlo, porque es importante. Cuando ve el pectoral, la revelación manifiesta la voluntad del Padre, puesto en el pectoral. Entonces, nuestro Dios, nuestro eterno, revela su voluntad a través de esta parte del ornamento al sacerdote. ¿Cuál es la intención del Padre frente a ese problema que tiene? Por eso se le puso aquí el pectoral de juicio. Pero no es el concepto de juicio que ya tenemos, sino que se está tomando una decisión y se está concluyendo algo. Por eso cuando el sumo sacerdote se ponía eso, ya eso era algo peligroso, algo evidente. Ya eso ya era concluyente. ¿Por qué? Porque ya era una guía divina. Era un asunto concerniente. Entonces, voy manifestando. Entonces, ¿qué refleja eso en lo que tenemos en el corazón? Ese pectoral. Eso refleja la iglesia. Eso refleja un gobierno. El pectoral refleja la iglesia, un gobierno. Eso refleja todos los dones actuando. Los ministerios actuando. Por eso aquí todo de alguna forma. Por eso, mientras ustedes estén como iglesia, mientras ustedes estén bajo una cobertura, la obra profética, la revelación de Dios se manifestará. Pero cuando nosotros somos ajenos a la iglesia, eso es peligroso, porque podemos caer de profecía a adivinación, el espíritu adivino. Entonces eso podemos caer en peligroso porque se abrió los sentidos espirituales. Y como se abrió los sentidos espirituales, pero no me sujeto, entonces ahora sabe Satanás que tengo un don. Y ahora a través de ese don actúo en la clarividencia. Y eso sí que es peligroso. Por eso todo esto está relacionado para un pueblo, corporativamente. Por eso la profecía tiene que edificar, tiene que consolar, ¿ya? Y tiene que levantar. Esos conceptos tiene que tener la profecía. Entonces aquí está manifestándose esa palabra profética. Entonces es una guía. Es una guía que concierne el pueblo. El pueblo necesita una guía. El pueblo necesita saber qué va a pasar. Ciertas cosas. ¿Qué va a suceder? Entonces el sumo sacerdote con temblor y temor se pone estas vestimentas. Al ponerse las vestimentas, eso refleja una responsabilidad para él. Porque si él está mal, esas mismas vestimentas lo van a matar. ¿Entiendes? Por eso es peligroso. El sumo sacerdote no siempre se ponía eso. No siempre andaba eso. Pero cuando el pueblo pedía un mensaje, una respuesta, el sumo sacerdote estaba obligado a ponerse esta vestimenta. Pero al ponerse las vestimentas, acuérdense que ya con los estudios anteriores, él no tenía que usar nada de lana, él tenía que haberse puesto todo de acuerdo al orden en la vestimenta, haber pasado ese proceso, a llegar a esta etapa. Pero si él no estaba bien emocionalmente, no había hecho los sacrificios correspondientes, él temblaba porque no sabía cómo eso se iba a manifestar, a favor o en contra. Entonces, esto es muy delicado. Por eso la Escritura dice en el libro de Mateo, dice, sed perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestra relación, es verdad, Dios nos abrió. Es la gracia que se abrió. Ahora nos dice entrar confiadamente al trono de la gracia.
Pero entrar confiada al trono de la gracia no significa que entremos así super light, ya, sino que ahora tenemos que cumplir ciertos protocolos. No podemos estar pidiendo prosperidad si estoy en adulterio o fornicación. No puedo pedir prosperidad si yo miento o tengo odio. ¿Me entiendes? O sea, tengo que resolver mis asuntos espirituales que están en mi corazón para luego ir enfocándome en otro. Y eso no habla de limpieza. Entonces, es el consejo espiritual que se habla a través del pectoral. Vamos a ver ahora, anoten este punto. Los principios del pectoral. Entonces, hemos dicho que las 12 piedras sobre el pectoral representan la iglesia. Entonces, hay una increíble correlación, como he dicho, con las 12 piedras y con Génesis capítulo 49, que les recomiendo a ustedes hacer su propio estudio a través de él. No lo voy a hacer porque sería muy largo y lo que quiero es terminar con el propósito eterno. Entonces, el pectoral, en esos cuadros, ahí refleja a Cristo. Cristo nosotros nos marca, nos mantiene. Por eso la Escritura, Pablo le habla a Timoteo. Le dice que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, entre Dios y los hombres. Se fija, el mismo Jesús, nuestro Mesías, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Entonces, Él refleja eso. El camino, Él es el sumo sacerdote. Él es el portador. Él nos lleva en su vestimenta la iglesia. Por eso, Él se aproxima, la intimidad en nosotros. Por eso cada vez que vamos a orar, entramos en esa intimidad. Ya hay esa coinonía, esa armonía en el pectoral, que hace referencia a la iglesia. Por eso en medio del pectoral descubrimos los principios que van a dar guía divina a la iglesia. Hoy necesitamos que todos los que son intercesores se pongan el pectoral para saber en qué movimiento, en qué línea profética estamos en estos tiempos. Para no errar, para no equivocarnos. Para saber hacia dónde tenemos que desplazarnos. Para saber hacia dónde tenemos que dirigirnos, qué hacer. Eso hoy se necesita, ¿se fija? Lo sobrenatural se tiene que manifestar hoy más que nunca en estos tiempos que son peligrosos. Por eso el pectoral pasa a ser una guía en nuestras vidas. Es una guía. ¿Pero para quién es la guía? Para el pueblo, para su gente. Por eso el sumo sacerdote no se iba a poner para sí eso, sino que el sumo sacerdote se ponía el pectoral para la gente, para el pueblo. Porque el pueblo necesitaba ahora una guía. Por eso Moisés era profeta, pero tenía a su hermano Aarón. Aarón era el hermano mayor, pero era el sumo sacerdote. Y Dios hablaba a través de Aarón. Entonces necesitaban una guía. ¿Para qué? Para el agua, para la ruta al desierto, para saber qué camino tomar cuando venían los enemigos, qué dirección tomar. Necesitamos ser ayudados. Hoy necesitamos. Por eso hay muchos de nosotros que estamos tomando decisiones que a veces no tienen nada, no tienen relación con nuestro Dios. Y eso caemos en la desesperación. ¿Por qué caemos en la desesperación? Porque no creemos que Dios hable sobrenaturalmente a través de una iglesia corporativa. Por eso, todos nuestros hermanos tenemos que enfocarnos en la oración para que alguien hable y dé respuesta. ¿Se fija? Y diga: mira, hermano, no sé, pero tengo algo en mi corazón y no sé, a lo mejor es cosa mía, pero yo quiero darte una palabra del Señor. ¿Y qué es lo que es, hermano? No sé, esto es. Ahora ese hermano va a juzgarlo. A lo mejor no va a ser para el presente, a lo mejor para una semana. Él lo juzgará, pero también lo juzgará de acuerdo a la oración. Pero eso es para gente de nivel, para gente que califica en ese tipo de lenguaje. Por eso el pectoral tipifica la claridad de la luz del Espíritu Santo.
para darnos a nosotros dirección hacia dónde tenemos que ir. Por eso el Espíritu Santo actúa, fíjese, sobrenaturalmente a través del pectoral. Es algo sobrenatural. ¿Y por qué es sobrenatural? Porque el sumo sacerdote no sabe qué hacer. Son 3 millones de personas que le están pidiendo una respuesta y no tiene idea qué respuesta darle. Él con temblor y temor, él va a arrodillarse y necesita una respuesta urgente. Todos están pidiendo agua o qué camino tomar, si se quedan o se quedan, si terrenos que tomar, etc. Entonces ahora el Espíritu Santo nos guiará, dice, a toda verdad, a toda justicia. Y eso en el antiguo pacto, fíjese que era necesario que el Espíritu Santo hablara a través de esa piedra. Por eso hoy necesitamos líderes llenos del poder del Espíritu Santo para aportar respuesta a los hijos de Dios, que hablen al corazón. Eso necesitamos. Necesitamos con respuesta humanoide, con respuesta filosófica, con respuesta que es posible, filosófica, política, idealista. Necesitamos gente llena del poder del Espíritu Santo que hable lo justo y lo necesario y nada más. Nada más y nada menos. Por eso las respuestas de Dios a veces son cortas y nosotros queremos más respuestas. No, las respuestas de Dios son cortas y precisas. Cuando nos tiene que hablar nos va a revelar directamente el mensaje. Por eso Pablo tenía claridad al respecto. Yo quiero que vayan, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, fíjese, la preocupación por todas las iglesias. Eso es lo que tenía él. Él sabía que tenía una misión profética muy grande, apostólica. Yo tengo una preocupación, no por mi iglesia, por mis colegas, por aquellos que ya llevan más de 100 locales, no se están reuniendo. Algunos ya están desistiendo, tengo una preocupación por ellos. Otros se están separando. Tengo una preocupación en mi corazón. Y para eso yo tengo que ponerme el pectoral, como apóstol, como hombre de Dios, en la dirección que Dios me está guiando, no solamente a través de este rebaño, sino el otro rebaño general. Y ustedes tienen que hacer lo mismo. Tienen que tener una visión mucho más amplia. No porque estemos en Chile no estemos interesados en lo que está pasando en Estados Unidos. No porque estemos en Chile no estemos interesados en lo que pasa en Guatemala, en El Salvador y en Honduras. No porque estemos en Chile no estemos preocupados de lo que pasa en Bolivia. Esa es la visión del reino, ¿se fija? Eso es lo que debemos hacer. Y hay hermanos que no lo van a entender. Por eso, estos estudios pues, son para gente madura, con visión de reino. ¿Va conmigo? Muy bien. Por eso Pablo podía detectar condiciones espirituales para la iglesia y proveer claridad, instrucciones, porque la aportaba diariamente en su vida. Por eso Pablo tiene una manera distinta de hablar a la iglesia de Éfeso. Tiene una manera distinta de hablarle, fíjese, a la iglesia de Corintio. Tiene una manera distinta de hablar a los hermanos de Tesalónica. Tiene una manera distinta de hablar a los hermanos de la iglesia de Colosa. ¿Se fija? Por eso están esas cartas. Había una preocupación. Y eso hacemos todos los días. Yo todos los días parto en la mañana orando, limpiándome de todas las cosas que yo pueda haber recibido. Me limpio mi mente, limpio mi lógica. Y de ahí parto y atiendo a los hermanos que están del sur, los que están en el norte, los que están en otros países. Me exponen sus cosas. Entonces, ¿qué voy yo? Como estoy con el pectoral de Dios, proféticamente ahora les voy dando las instrucciones. Esa es la forma como opero todo el día. Todo el día. Nosotros, yo créame, todo el día. Partimos en la mañana. Hoy día he hablado casi 6 horas de teléfono con diferentes personas,
con problemas muy fuertes socialmente. Pero señora, y para eso tengo que conectarme. Hay cosas que no entiendo. Me preguntan cosas que no entiendo. Pero el Eterno sí entiende todo. Él entiende todo. Y lo importante es que yo use el Tumín y el Urín. Que vamos a ver. Eso es importante. Por eso yo quiero decirle, iglesia, mis queridos, que ustedes se van a transformar maestros, proféticos, apostólicos, para que la iglesia no descanse en un hombre, sino los ministerios. ¿Me entienden? Esa es la idea, para que no descanse, no tengan pastoriti, sino que la iglesia descanse con gente con visión de reino. ¿Ya? Eso es lo que quiero. Por eso mi esposa, ella ve el ministerio de intercesión y ella crece en el ministerio de intercesión y lo llevan los de evangelismo, los de ministrar, de alabanza, los jóvenes, etc. Porque tienen que desarrollar sus capacidades. Ahora Dios los demanda. Porque tienen que llevar ahora esta relación de Dios. ¿Cuál es mi papel? Es poder guiar con estas palabras a todo el pueblo para que ustedes den instrucciones. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, las preguntas que hay que señalar son estas. ¿Cuánto a menudo oramos por la iglesia? ¿Cuánto a menudo oramos por tu hermano? Hay hermanos, fíjense, que no se congregan por esto. ¿Y por qué no se congregan? Porque uno no tiene el celular, no tienen la internet. ¿Saben ustedes que tenemos hermanos que ellos no tienen internet? Usted dice, pero ¿cómo no tienen internet? No tienen internet, solo tienen para llamada de teléfono. Entonces yo tengo que pedir al Señor, ¿cómo poder llegar a ellos? Entonces, hay algunos que yo tengo que escribirle cartas. ¿Se fija? Por eso yo les creo que hay cosas locas, pero esas son cosas. Hay hermanos que por eso usted me ve mensajes distintos que voy por Facebook. Hay hermanos que tengo que tratarlos por teléfono. Como dirían los lolos, no callan ni una en internet. Entonces, eso es lo que debemos nosotros orar, ponernos en el lugar de aquel que sabe mucho, el que sabe medio y el que no sabe nada. Es el pectoral que tenemos que ponernos. Por eso, ustedes, todos los que estamos acá, los intercesores, deben orar por el equipo, el liderazgo de la iglesia. Para que el liderazgo de la iglesia no solamente sean para mostrarse, sino para que sirvan. Somos llamados a servir. Amén. Eso somos llamados a servir. Por eso, mire, yo estoy aquí en el estudio, pero hay otros días que estoy en la oficina, atiendo cosas particulares e importantes, que no lo puedo atender por teléfono. Quiero ver sus ojos, quiero tocarlo, quiero saber lo que me dice. ¿Se fija? Entonces, nosotros tenemos que pedir el glorioso propósito de Dios poniéndonos el pectoral de juicio. Es el pectoral que ustedes tienen que llevar. Dígame. Muy bien. Vamos ahora al punto, pongan esto ahora como un punto más, el Urín y el Tumín. El Urín y el Tumín. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos todos, ¿de qué manera hacía Dios saber su guía? Por medio del pectoral. ¿Cómo Él lo hacía? ¿Cómo lograba eso? Entonces, abran su Biblia en Éxodo capítulo 28, verso 30. Entonces, dice aquí, y pondrás el pectoral de juicio, lo que está delante, Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entren delante de Jehová, de Yahweh, y llevarán siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Ya expliqué lo que significaba el corazón, el simbolismo que hay ahí.
Entonces, vamos a meternos un poquito más profundo ahora. Vemos aquí que Aarón, como sumo sacerdote, portaba un juicio. Él portaba lo que mencioné anteriormente, ya sobre las decisiones y las conclusiones. Hace poco un hermano me pidió una respuesta clara, definitiva. Cerré mis ojos y me vino una respuesta. Me vino la respuesta, pero la respuesta fue, por ejemplo, decir el jueves 23. Por decir. Él lo notó, pero para mí no significaba nada jueves 23. Pero para la otra persona jueves 23. ¿Pero qué más? No tengo nada más. Yo no puedo inventar. No hay nada más que inventar. O sea, yo no le puedo engrupir. Hermano, es el jueves 23. Vendrá una oscuridad. Veo unos colores azules, plomo, rojo, azules, una luz. Un humo sale. ¡Oh, aleluya! No tengo que inventar nada. Entonces, somos muy dados en buscar ciertas cosas místicas. Entonces, eso es importante que hay que ir corrigiendo. Por eso aquí Aarón, el sumo sacerdote, portaba el juicio de Israel por medio del Urim y el Tumim. Y Dios hace conocer su guía a través del pectoral por medio del Urim y el Tumim. Voy al 28:16. Dice, será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho. Eso es lo que dice. Entonces, en este versículo vemos que el pectoral de juicio era hecho doble. Entonces, esto crea una especie de bolso detrás de las 12 piedras que había en ello. Y en ese espacio de esa bolsita existían estas palabras que ustedes encuentran raras, que incluso la sociedad bíblica, los traductores no supieron cómo interpretarlo, no supieron cómo ponerle. Y lo único que quedó igual, le dice el Urim y el Tumim, donde era guardado. Entonces, el Urim y el Tumim hacía el pectoral efectivo para servir como guía. El pectoral tenía las 12 piedras más estas dos cositas extras. Entonces, ¿para qué se utilizaba? ¿Qué significaba eso? Entonces, vamos un poquito, por favor, en Números 27. Números 27, 21. Número 27, 21. Dice, y pondrá delante el sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrará. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Así dice esta escritura. Entonces, pongan un subpunto. Vamos a ver el misterio del Urim y el Tumim. Vamos a ver el misterio y el ministerio. Dos cosas. El misterio y el ministerio que hay en el Urim y el Tumim. Estos elementos son uno de los elementos más misteriosos de la Biblia. Solamente, según los comentarios que yo tengo, se dice que hay 7 veces que se menciona en toda la Escritura. 7 veces. Hay 5 ocasiones el Urim, el Tumim, y son mencionadas a veces juntas. Solamente 5 veces, en 5 ocasiones, se mencionan juntas. Y en 2 ocasiones el Urim es mencionado solo una vez. ¿Ya? Eso lo dice un comentario hebreo. Cada pasaje en los que son mencionados se dice que muy poco nos hace referencia a través de ello. No sabemos, no se sabe, eso es especular. No se sabe si Moisés lo hizo o si Dios se lo dijo. No se sabe eso.
Solo descansamos que era uno de los elementos que funcionaban para dar cierta respuesta. Entonces, voy a definir el concepto. La palabra Urim significa luz. Eso significa. Y la palabra Tumim significa perfección o plenitud. Entonces, nuevamente, Urim significa luz, Tumim perfección o plenitud. La traducción griega, o sea, la traducción del Antiguo Testamento en griego, no en hebreo, el Urim lo define así: manifestación. Urim lo traduce como manifestación y el Tumim lo traduce como verdad. Así lo traduce la Septuaginta. Entonces, si tenemos la manifestación y la verdad es completa. Es totalmente completa. Entonces, digo otra cosa, que el Urim y el Tumim tipifica la revelación divina y el esclarecimiento de esa verdad. La verdad de Dios baja. La verdad de Dios. Hay ángeles de verdad que están en mundos. Ese mensaje viaja de mundo a mundo. Por eso a veces las respuestas pueden embromar 15 días, 21 días, como lo que pasó con Daniel, porque venía de mundo. Y había luchas espirituales y esa verdad no bajaba. ¿Se fija? Por eso nosotros persistimos, oramos, y ahí es donde tenemos que nosotros pedirle discernimiento del Espíritu, porque a lo mejor esa respuesta está deteniéndose para saber qué decisión yo tengo que tomar. Y esa verdad que viene a ver una verdad completa, revelada, no está llegando a mí porque hay una batalla en los cielos. Entonces significa que en el mundo espiritual tiene que haber dos cosas que son importantes, que nosotros debemos pedirla: sabiduría y revelación. Esas son dos cosas que son importantes que nosotros tenemos que pedir: sabiduría y revelación. Porque cuando se junta la sabiduría y la revelación nos da luz, claridad en lo que tengo que hacer. Anótelo. Por eso le llama espíritu de sabiduría. Gracias, Romina, por Efesios 1:17. Sabiduría y revelación. ¿Se fija? Entonces, fíjense, por eso yo les quiero decir, estos estudios que yo señalo son estudios que están hechos por hermanos que han buscado revelación a través del mundo del judaísmo. Entonces, miren, espérenme un poquitito. Por eso, fíjense, estos hermanos, algunos han escrito esto, por eso cada vez que tenga algo, fórmense una buena biblioteca. ¿Se fija? Estos son libros que yo estudio, que son libros técnicos, que quiero profundizarme en esa verdad. Y después están estos libros que son interlineales, que se van estudiando el concepto real como se escribe. Entonces, todos los maestros hebreos, todos los que estudiamos esto, nos basamos en esta herramienta para que sea algo común de todo lo que vamos a enseñar. Y eso refleja esa verdad. Entonces, el significado espiritual como estamos dando es esto. Por eso, el Urim y el Tumim es el gran misterio para los estudiosos bíblicos.
y que habla de innumerables significados. Entonces, eso compartimos y eso establecemos. Entonces, vamos a ver ahora para esto, según los hebreos, por eso, según los hebreos sobre nuestros hermanos rabinos, que hay 7 respuestas, explicaciones con respecto al Urim y al Tumim. Entonces vamos a ver la primera. Según algunos, dice que el Urim y el Tumim eran piedra, una blanca y una negra. Así yo lo aprendí en mis comienzos. Por eso, estas 7 explicaciones están basadas en libros donde expresan cómo es posible haya podido ser. Y aquí son 7 escuelas. Entonces, la primera dice que era una piedra blanca y otra piedra negra. Entonces, esa piedra blanca era para consultar si la respuesta era positiva, como la ponían aquí, estaban aquí hacia adentro, tomaban la mano, se metían hacia adentro, sacaban con una, y si sacaban la respuesta blanca, la respuesta era afirmativa. Pero si frente a esa petición, el sumo sacerdote tomaba la piedra, la sacaba, porque tenía que sacar una, sacaba la piedra negra, significaba que la respuesta era negativa. Entonces, aquí donde se usa el concepto que llaman suerte, pero es un concepto netamente griego, ¿ya? Es un concepto netamente griego, donde se llama suerte. La persona que tradujo eso suerte, porque no entendía el concepto del tumim. Entonces, eso se refleja. El sacerdote extraía la piedra y daba una respuesta. Y así podemos ver ejemplo en la historia de Samuel, que dice que echó suerte. Entonces, no es que echó suerte, sino que simplemente la respuesta era un sí o un no. Así, justamente. ¿Se fijan? Gracias. Alguien me puso eso. Se fijan estas 2 piedrecitas. Una blanca y una negrita. Y eso estaba atrás en ese bolsito. Ese pectoral hay como un bolsito. Y ahí quedaban las piedras. Entonces él la echaba y tenía que sacar una. Gracias. ¿Ya? Gracias. Primera de Samuel 28. Ayúdenme, mis queridos. Primera de Samuel, a ver. Dejen buscar. Primera de Samuel 28:6. Primera de Samuel 28:6. 28:6. Dice así. Dice, consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces aquí, esa teoría, la primera escuela se cae. ¿Por qué se cae? Si tenía las piedras, estaba el sumo sacerdote obligado a responder por una pregunta. Entonces, como podemos ver, esas piedras que eran simples, no puede haber sido ese tipo de respuesta. Vamos a ver la segunda respuesta. ¿Ya? La segunda respuesta. La segunda escuela dice que contenían un emblema de oro. Como tenían una cadena en la punta, había una cadena de punta, de un extremo a otro extremo. Entonces, se da cuenta de una cadena de oro y había una respuesta de un extremo a otro extremo. Entonces se dice que en ese extremo sacaban la respuesta de acuerdo a la parte del diamante.
Entonces, una parte del diamante se iluminaba, la mitad del diamante se iluminaba. Entonces, la mitad de ese diamante se iluminaba, significaba que esa respuesta iba a ser negativa. Si se iluminaba toda el diamante, la respuesta era positiva. Esa otra forma como ellos interpretaban esto. Pero tampoco existe base sólida al respecto de esa teoría. La otra teoría, la número 3, es que Urín y Tumín eran dos piedras idénticas que llevaban grabadas las palabras hebreas sí y no. Es una Aleph y la Tau, ¿ya? Un sí o un no. Si salía el Aleph, era sí, si salía la Tau, era no. Esa es la tercera. La cuarta significaba que la autoridad del sacerdote, que no se refería a ninguna de esas cosas, sino que era simplemente la respuesta se manifestaba a través de sus manos. Si se manifestaba la respuesta de su mano, significaba que parte del pectoral, las piedras, se iban a iluminar en la mano izquierda. Si era la mano izquierda, era rigor. Si parte se iluminaba el pectoral, la mano derecha, significaba que era de misericordia. La quinta teoría, que estas piedras eran idénticas y que eran unidas en oro, y que las palabras estaban puestas de acuerdo a lo que el sumo sacerdote ponía una cadena de oro nuevamente, y eran piedras de oro, las ponía dentro, y él las sacaba con esas cadenas, y ahí se daba esa respuesta. Pero tampoco es demostrable a través de la escritura. La sexta, que la Urín y Tumín consistían en dos grandes diamantes que estaban en un lado superior del pectoral. Un lado izquierdo, un lado derecho. Entonces, cuando el sumo sacerdote sacaba ya ese diamante caía un rayo de luz hacia las piedras, iluminaba completamente las piedras del sumo sacerdote que estaba en el pectoral. Y ahí contestaba si era afirmativa o si era negativa. Depende de qué lado estaba. Y la última, que es la que creo yo, que el pectoral, ¿ya?, tenían todos los nombres hebreos de las 12 tribus de Israel. Entonces el Urín tenía 4 letras, porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Pero en el pectoral habían 18 letras. Entonces cuando se iluminaba ya las letras del Urín, la iluminaba, proyectaba esa luz en las letras que estaban en el orden, de acuerdo al orden de las tribus, y a través de las letras iba saliendo el mensaje iluminado de lo que tenía que hablar el pueblo. Eso sí yo creo, porque eso sí hay referencia. ¿Me entienden? Entonces, así se ilumina. Por eso las 22 letras tienen un aspecto profético. Las letras todas son recipientes proféticas. Todas las letras hebreas son recipientes, son inteligencia, son ángeles que están puestas ahí. Entonces, esas letras, indudablemente. Entonces, algunos decían que el Urín y Tumín el Urín tenía
las 4 letras hebreas, la Yud, He, Vav, He. Entonces, esas letras se iluminaban ciertas letras que había en el pectoral y eso decodificaba un mensaje para el pueblo. Entonces, voy concluyendo. Entonces, en conclusión, a este punto que hemos hablado, nosotros tenemos que caminar a través de una verdad revelada. No podemos caminar en la vida sin una verdad revelada. En todas las cosas que hacemos tenemos que pedir sabiduría, pero no la sabiduría caída, sino la sabiduría que viene de lo alto. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo manifiesta esa sabiduría de lo alto? ¿Cómo se revela? Es cuando nosotros estamos integrados a la iglesia, a la Keilah, a la eclesía en el griego. Cuando tenemos ese concepto en mi mente, que ahora yo soy parte del cuerpo de Cristo, Dios revela mensajes y esos son los dones que habla el Espíritu Santo. Porque cada mensaje, cada cosa no la revela para uno personal, la revela para el cuerpo. ¿Hacia qué dirección? Por eso el Espíritu Santo dice, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Eso, mi querido, hemos tocado hoy día esta clase del propósito eterno de Dios. ¿Se fija? Esta es la manera como Dios trabaja hoy a través de la iglesia. ¿Hay alguna pregunta referente a lo que hemos hablado? Muy bien, hermano Rafael. No. Exacto. Del frente. Ahí, gracias que puso esa foto. Gracias, mi querida. Ya, aquí vemos, te fijan, ahí está el pectoral. Dice con el orín, porque el orín no se sabe si lo tenía atrás de ese marco, atrás como una bolsita. Ahí estaban esos diamantes, esas piedras. Eso es lo que tenía, eso era importante. ¿Se fija? Eso era importante. Pero atrás no hay nada. Porque siempre el sacerdote tenía que estar de frente. La verdad viene de frente. Sus sentidos espirituales vienen de frente. Ya atrás hay un respaldo de Dios. ¿Se fija? ¿Hay otra pregunta? Sí, Miguel.